¿cuáles crees que son los errores típicos? Es decir, ese abecedario, ese glosario de, ostras, es que lo he visto en 1000 proyectos y son un dolor, ¿no? Es decir, ¿cuál crees que son esos errores típicos? Pues yo creo que, bueno, lo primero no tener test, que ese es el mayor error, pero... Ese es el primero, ese es fácil. Sí, eso es fácil, pero ya dentro de tenemos test, yo creo que el complicar los demás. Eso pasa mucho cuando haces test con Testing Library porque intentas como hacer todo muy unitario. Que no está mal hacer unitarios, pero cuando tu unitario para probar algo es hacer mocks de absolutamente todo, de absolutamente todos los hooks, de absolutamente todas las props, y te queda un test que le das, que es darle un botón y que se llame a un método, pues como que no te aporta nada a nivel negocio. Yo creo que un poco la prueba clave es, oye, si quieres cambiar tu arquitectura de cómo tienes los archivos, cambiar cómo se hacen las llamadas, cambiar un poco todo eso, ¿qué pasa? Si te rompen los tests y si se te rompen son porque los tienes que actualizar o porque te están diciendo que has roto algo. La gran mayoría de veces es porque los tienes que actualizar, porque te han cambiado las referencias, porque ya no se llaman igual y ahí, pues, en ese caso, los tests de front, pues, pierdes todo el valor. Te pongo un ejemplo con TWE. El ejemplo de Angular, de Vue, de Solid y de React es el mismo test. Es el test que he escrito, lo copié, lo pegué en esos proyectos y el resto de código le dije a la IA que lo fabricase porque no controlo tanto de Angular. Y pasaron los tests. Entonces, lo que es el flujo, si luego quisiese cambiar la parte de Angular, yo qué sé, por usar otro tipo de patrón o algo nuevo, alguna nueva versión, lo cambio y ya está. El test pues va a probar lo que tiene que probar. Y eso te quita esa frustración también mucho. Entonces, para mí, yo no soy muy fan de los test unitarios. Yo creo que a veces están bien para ciertas cosas, para rellenar los huequitos de coverage donde dices no llego, no soy capaz ya con estos tests, necesito centrarme en algunas funcionalidades. Ahí están perfecto, pero si tus tests al final son más complejos que tu código, yo creo que ahí es un gran problema. Eso es para pensarlo, básicamente. Es que hay mucho así. Y luego tu equipo se te va a desmotivar, no te van a hacer test. Y ahora con la IA lo que hacen es cursor, haz la magia por mí. Hazme los tests. Y que pasen. Tú gastas tu test, sobre todo que pasen. Aunque pongas un return true o un spec true o off true, que pase, total. Sí, de hecho a mí me gustaría matizar con el tema de la IA, que bueno, al final ahora todos la estamos usando. A mí, como tip, que a mí me funciona es los tests. Me gusta como hacerlos en otro prompt o en otra petición. Es como lanzo a lo mejor el código y luego ya, pues si quiero ahorrarme ese trabajo tedioso de escribir los tests, pues a lo mejor los paso aparte. Porque muchas veces te puede pasar justo lo que has dicho, pues que pase, y yo pues le pongo return true y pasan. Y mi usuario está contento. Sí. Pero sí, hay que tener también bastante cuidado. ¿Y tú crees que esto un error que yo también veo? Yo creo que también el tema del test pasa una cosa, y creo que es un error más o menos típico, es que lo usamos mucho como verdad, ¿no? Es decir, imaginemos, yo tengo un componente, ya que estoy con lo de la biblioteca, ¿y qué pasa? Pues esa biblioteca, o sea, ese componente sigue evolucionando. Claro, llega un momento donde a lo mejor ese test sigue funcionando bien, pero a lo mejor hay cosas donde tú no has actualizado. Es decir, el no actualizar el test, me refiero. Imagínate, añades una nueva funcionalidad y no has testeado esa funcionalidad, pero es como que te queda la mente decir, oye, pero es que pasan los tests. No sé si me explico lo que quiero decir. Es como esa sensación de que como ya está hecho el test, ya lo he hecho una vez, ya no tengo que volverlo a hacer, no tengo que volver a retocar. Que creo que eso también es un poco un error. Es decir, si tiene que ir un poco con concordancia, ¿no? Es decir, si yo, por ejemplo, añado una nueva funcionalidad, está bien comprobar que lo de atrás no se ha roto, pero también tendría que probar esa funcionalidad. Es decir, yo lo que veo es eso, que una vez tú creas un test, no lo vuelves a tocar más en la vida, ¿no? Eso pasa mucho también, sí. Esa falsa sensación de seguridad, y hay que tener mucho cuidado, porque al final... Eso es peligroso. Muy peligroso. Sí. Porque puedes estar los tests han pasado. Sí. Es como mi local funciona. Ya, sí. Es un poco eso. Tal cual, sí, con eso hay que tener mucho cuidado y yo creo que de ahí va un poco el acercar el desarrollo al test, porque al final, si tú tienes esa barrera de seguridad, dices,
bueno, como es duro Sí, hacer test, pues yo ya tengo los test que ya están dejaron, hechos esto eso. Si pasa, falla ¡buah! algo, Sí, sí, pero sí. claro, puede ser que no. A mí me ha pasado, con la O sea, no biblioteca, falla. que algún componente digo, ostras, he añadido esto, no sé qué, me han pasado los tests. Claro, es lo que te digo, esa sensación de seguridad, No. de han pasado los tests, no pasa nada. Y luego, por ejemplo, llevarlo a algún proyecto y decir, ostras, me está fallando. Y es donde no, o sea, no debería haber ese fallo, porque debería haberlo testeado, Sí, ¿no? sí, sí. Eso pasa mucho y hay que tener mucho cuidado. De hecho, yo creo que ahí un poco es donde entra la gracia de que los proyectos se hable de coverage. Muchas veces te ponen el numerito de alto, de no sé qué, pero la gracia realmente de coverage es ver si han pasado tus tests por ahí o no. Si tú metes una nueva feature y ves que, uy, pero si yo he puesto este código que tiene la lógica de todo lo que he hecho y está en rojo, en plan, no ha pasado ni uno de los tests, pues a lo mejor merece la pena dedicarle un rato, pero no porque ponga 70 va a ser mejor, porque ponga Ya. 80, que es lo que ponen siempre en las pipelines y cosas así. Eso a mí me parece una tontería. Le quita totalmente el sentido a eso de cobertura. Y una cosa que a mí bueno, de hecho, los de la escuela del TDD, todo esto que comenta, es su gran herramienta. Es decir, claro, si lo hubieses hecho con TDD, pues ya te hubiera fallado el test, ya te hubieras dado cuenta. Pero claro, ahí volvemos a que no es fácil hacer ese TDD a veces, ¿no? Entonces, siempre hay que buscar un poco ese equilibrio. Y a mí una cosa que me gusta mucho hacer en mis proyectos, tanto en backend como en front, con el tema del testing, es cuando ocurre un bug, ahí sí que me gusta intentar replicarlo con un test. Porque así lo que tengo es un punto de fallo que sé que tengo que arreglar. Entonces voy escribiendo mientras el test está ya al ladito ejecutándose y yo escribo hasta que ya pasa en verde. Y ahí sí que sé que eso no va a volver a pasar o que al menos ya lo tengo cubierto. Y con este tipo de filosofía, ya sea con Cypress o con TWE, está muy guay porque al final, imagínate, te da un fallo en el front porque una de las llamadas a la API ha cambiado el JSON o porque el formato no es el que esperas. Pues coges esa llamada, la pones en tu front y ves que falla en el UI y empiezas a arreglar hasta que pase. O ves si te han cambiado el contrato, que eso es muy útil a veces también porque dices, uy, es que este campo, antes me olvidas una raya, ahora es un JSON, creo que creo que no va a funcionar la UI. Entonces, a mí eso me gusta bastante, es decir, si tengo un bug, pues si puedo de alguna manera O sea, añadirle el atacarlo test, ahí, ¿no? Digamos. sí, añadirle el test y ya sé que ese no va a volver a pasar. Eso yo creo que ayuda bastante. Y luego, también, siguiendo en el mismo tema, claro, yo creo que también otro error típico, además con todo esto de la IA, es como fiarnos totalmente. Porque esto además lo hablé hace poco en un post de LinkedIn. Eh, es que con el tema de la IA está bien, es decir, yo la uso, creo que la mayoría, gran mayoría de los desarrolladores lo usamos. Pero creo que hay mucho problema cuando es algo que no tengamos muchas nociones. Por ejemplo, yo qué sé, voy a testear lo que hemos dicho antes, ¿no? Oye, mira, te voy a poner un pantallazo o te voy a poner un código y quiero que me lo testes. Claro, lo que he dicho antes, Karma es un dolor de huevos, como lo he dicho antes. Y lo reafirmo, ¿eh? Si alguien de Karma me está viendo esto, lo siento, es un dolor de huevos. Es decir, si tú no sabes de Karma, ves eso y dices, oye, pero pasa, a lo mejor puede que esté bien hecho, pero hay veces que a lo mejor no está bien hecho, o a lo mejor falla y no sabes ni por lo que es. Es decir, creo que también un error típico y que pasa mucho por lo que hemos dicho, como nos da pereza, pues oye, mira, que me lo haga la IA y ahí paso. Y fiarnos, ¿no? Es decir, se mezcla un poco todo lo que he dicho, es decir, pereza, esa falta, esa sensación de seguridad, ¿no? De decir, pasa, pero a lo mejor no está haciendo exactamente lo que yo pido. Es decir, me habrá puesto así lo típico, un poquito para que pase y Santas Pascuas. Entonces creo que también es un poco un error. No digo usaría, ojo, no digo eso. Pero digo el darle todo el peso a la IA de, oye, tú testea y te busca la vida. No, quiero decir, tú también tienes que saber testear y tienes que saber ver los problemas, que eso es un poco lo que comentaba antes, ¿no? Es decir, aquí todo el mundo con la IA, pero a lo mejor te dice algo que no tiene sentido, lo que decíamos antes, un return true y ya está, ya pasa. ¿No? Sí, tal cual, tal cual. De hecho, yo creo que los tests ahora son algo, sobre todo los tests de toda la vida, no estos tests generados que la IA entra al navegador y hace cosas. Los tests deterministas, que es entrada, salida, ocurre y tiene que ocurrir. Son cada vez más importantes por lo que tú dices, porque al final si los creas bien, sabes testearlos, sabes entender lo que te genera la IA y tal, vas a tener ahí una barrera mucho más
de seguridad mucho más alta. Pero volvemos a lo de antes. Igual puedes escribir mucho código con la IA, pero si no controlas, pues te van a Sí, no, soplar bueno, o sea, de todo. la hostia de Sí, test siempre te va a llegar. sí, sí, Siempre. sí. O sea, Y, eso siempre. sí, sí, sí. Y ahora hay una vertiente que se está llevando mucho, que entra muy en conflicto con lo que yo hago, que es literalmente que la IA haga el test, pero que sea, no crearte el archivo, sino que haga el test en el navegador. Que tú le digas, prueba el checkout, no sé qué, tal, así con lenguaje, y la IA te lo haga la prueba. Yo creo que a mí eso no me convence mucho, porque creo que aparte que es un gasto brutal de tokens, creo que es una herramienta muy poco fiable al final. O sea, a lo mejor lo hace muy bien porque los modelos son muy buenos, pero qué mejor que tener un test normal y corriente que lanzas terminal, lo ejecutas en un momento, lo puedes automatizar, puedes sacar cobertura, a tener, pues sí, una gente que puede probarlo un poco más manual, pero y si falla, pues ¿por qué falló? ¿Porque hoy quería fallar? No sé, creo que ahora mucha gente está yendo por ahí por lo mismo, porque el test es un tema que no nos gusta y si no lo podemos quitar, pues, pues no lo vamos a quitar. Al final somos ingenieros, buscamos soluciones. Si la solución es ir por ahí, pues para allá. Pero cuanto más haya herramientas así que nos faciliten, por ejemplo, Playwright está muy bien, Cypress también está muy bien, las que ya existen en el ecosistema de testing están bastante bien también, pero bueno, tienen sus cosillas, o esta que os estoy comentando, pues mientras sepamos de esas herramientas y sea más fácil saber su integración, pues haremos más y mejores tests, la verdad. Pero bueno. Y la IA pues lo que hará es autocompletárnoslo pues súper rápido. Exacto. Una pruebita que hice muy interesante. Hace poco en Cursor, que sacaron lo del browser, hice una pruebilla donde tú tienes pues tu aplicación ya arrancada, con tu login, lo que sea, y le iba diciendo, cópiate las requests de esta página, las vas creando en este test de TWA y vas probando un poco lo que va mostrando, las interacciones. Y la verdad que lo creo bastante bien. Y lo guay es que no vas a un terminal y a ver qué pasa. O una aplicación aparte con el Chrome en headless o algo así, sino que directamente en ese browser dices, a ver qué ha creado. Le das al play, lo ves ejecutar en tu navegador y si te cuadra, pues para adelante.